Buenas tardes, hermanos. Antes de entrar al mensaje, queremos darle la bienvenida a aquellos que han venido por primera vez. ¿Alguien ha venido por primera vez? Levante su mano ahí. Señor bendiga. Creo que ahí atrás. ¿Alguien más ha venido por primera vez? Ok. Bueno, muy bien, si nos pueden hacer el favor de llenar esas tarjetitas, no en hebreo ni en griego, sino que se pueda leer. Y entonces con mucho gusto vamos a tratar de serle de bendición a usted. No lo vamos a estar molestando, no se preocupe, pero queremos saber de usted. Bueno, hermanos, vamos a con la ayuda del Señor vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de los Hechos y vamos a ir al capítulo 10 de los Hechos. Muy bien, vamos a orar para pedir al Señor su dirección en este momento. Padre, rogamos, Señor, la asistencia de tu Santo Espíritu, porque necesitamos, Señor, tu ayuda en todo tiempo. Padre, te rogamos de que seas tú usando tu palabra para tu gloria, Señor. Dame palabras, Señor, lléname de tu Espíritu para que yo pueda hablar como conviene. En el nombre de Jesús. Amén. Hubo un tiempo en Virginia cuando dos personas de razas diferentes no podían casarse. Había una pareja que él se llamaba Richard y Mildred Loving, los dos. Él era blanco, americano, y ella era afroamericana. Y decidieron ir a Virginia. Cuando fueron a Virginia, fueron arrestados porque se prohibía que ellos pudieran ser un matrimonio y se les propuso escoger 1 año de cárcel o abandonar Virginia. Afortunadamente y por la gracia de Dios, en el año 1967 la Suprema Corte anuló sus condenas y eliminó, gracias a Dios, las prohibiciones contra el matrimonio interracial. Algo importante aquí es que esta ley, no comenzó preguntándole qué clase de persona eran Richard y Mildred. Primero, lo que hizo la ley fue colocarlos en 2 categorías raciales y después convirtió esas categorías en un veredicto. Hermanos, como seres humanos nos cuesta admitir nuestros prejuicios. Uno dice que la gente discrimina y uno habla de la gente, pero siendo honestos, yo creo que casi todo ser humano tiene algún tipo de prejuicio. Nosotros preferimos pensar que tratamos a todos con imparcialidad, pero el corazón realmente levanta barreras. Y esas barreras muchas veces son culturales, pueden ser sociales, pueden ser religiosas o pueden ser étnicas. Esas barreras, mi querido hermano, lo que sucede con el Evangelio es que frena la misión de Dios. Y por lo general, nosotros solemos hablar con mayor facilidad del Evangelio, incluso en nuestras relaciones,
a personas que se parecen a nosotros, que son de nuestro país, que hablan nuestro idioma, y sin reconocerlo, podemos considerar increíblemente a unas personas más alcanzables que otras. Hermano, la historia de Loving, de esta pareja, no es idéntica a Hechos capítulo 10, pero revela la tendencia humana, y es que nuestra tendencia es convertir en un veredicto sobre a una persona. Y lo que pasa en Hechos capítulo 10 es que Dios tuvo que corregir a Pedro y a los judíos también, que habían aprendido a poner la palabra gentil delante de la persona. No, este es un gentil. Y para que usted tenga una idea, para los judíos el gentil era similar y de inclusive le llamaban perros, sucios, cochinos. Hermanos, antes de que pudiera Pedro entrar a el otro personaje de esta historia, que es Cornelio, Dios tuvo que enseñarle a él que la etnia no determina quién puede recibir su gracia. Hechos 10, mi querido hermano, marca un giro decisivo en la narración del libro de los Hechos, cuando en Hechos 1:8 Jesús les mandó la comisión de predicar a los judíos, a los samaritanos en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Hasta este momento de la narración había algún tipo de trabajo con los gentiles, pero a partir del Hechos capítulo 10 es que de plano entra ya la fase, digámoslo, final del mandato de Jesús ahora hasta lo último de la tierra, es decir, hasta los gentiles. ¿Por qué? Porque hasta este punto de la narración, la iglesia, si usted se fija los versículos atrás, estaba compuesta mayormente por judíos. Y todavía ellos en su mente interpretaban la misión de Dios a través de siglos de separación, de leyes ceremoniales, de prejuicios, y sí se puede decir de discriminación con otras personas gentiles, los perros, los de afuera. Y este pasaje tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Dios no estaba cambiando el evangelio acá. Dios estaba mostrando con mayor claridad el alcance que siempre tuvo el Padre para redimir a toda la humanidad. Entonces, si usted ve aquí este pasaje, realmente no narra únicamente la conversión de Cornelio, también cambia o hay una corrección a Pedro. Aquí hubo salvación para Cornelio y corrección para Pedro. Cornelio necesitaba ser salvado, pero la mentalidad de Pedro necesitaba ser transformada. Hermano, Dios salvó a Cornelio, corrigió a Pedro, proclamó a Cristo y confirmó por su espíritu que el evangelio es para toda clase, sin distinción de nacionalidad, condición social, sexo, y que ahora por la fe todos somos uno en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermano, yo me hice la pregunta, bueno, ¿cómo es que Dios abrió esta ventana a todo el mundo? Bueno, hermano, este relato empieza mediante 4 acciones. Y la primera es, si usted observa acá, cómo Dios preparó al oyente. Es decir, cómo Dios preparó los corazones
antes de que llegara la predicación. Pero en este caso, ¿cómo preparó al oyente? Mírenlo, empieza acá el versículo 1. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Note en esta descripción su posición. Vea, vamos a analizar esto. Este hombre era un centurión. Esto quiere decir que este hombre dirigía aproximadamente 100 soldados del ejército romano. Su posición exigía que fuera un hombre disciplinado, un hombre valiente, con una capacidad de liderazgo tremenda, y pertenecía a una unidad llamada la italiana. Bueno, si usted observa aquí, este hombre tenía una posición. ¿Lo ven? Este hombre también tenía religión. Era piadoso y temeroso de Dios. Él era un gentil, y como gentil reconocía al Dios de Israel, participaba en la vida religiosa judía, pero él no se había convertido a Cristo, ni siquiera se había convertido al judaísmo. Note este caso porque es muy interesante esta sección. Respecto a su carácter, como le dije, era un hombre disciplinado, un hombre moral, un hombre generoso, se preocupaba por su familia, hacía reverencia a Dios, ¿note? Pero ¿cuál era su realidad espiritual? Hermanos, algo que llama la atención en este pasaje es que todo eso era insuficiente para salvarlo. Hermanos, Pedro no llega para decir: oh, qué bueno lo que estás haciendo. Llegó para anunciarle, como lo veremos en el versículo 43, todo aquel que cree será salvo y sus pecados serán perdonados. Hermanos, sus oraciones, fíjense lo que dice el pasaje, sus oraciones, sus limosnas eran importantes en este relato. Es decir, no vamos a menospreciar lo que él hacía, pero ni su moralidad ni su generosidad podían sustituir la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si una persona pudiese ser salva por portarse bien, por ser buena gente, por yo no le hago mal a nadie, Cristo no hubiese tenido necesidad de ir a la cruz. Si la salvación fuese por la moral, por portarse bien, entre comillas. Pero sin embargo, usted ve aquí, hermano, en esta porción, cómo Dios ya estaba trabajando en el corazón de Cornelio. ¿Y por qué este hombre no podía ser salvo por medio de sus obras, de su moral, etcétera, o de sus ofrendas? Porque solamente una persona puede ser salva si pone la fe en Jesucristo. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. En pocas palabras, usted nota aquí en esta porción cómo Dios ya trabajaba en el corazón de Cornelio. Hermano, el Espíritu Santo va trabajando poco a poco. Y en las misiones nosotros usábamos el caso de Cornelio, como le llamábamos el hombre de paz. Siempre hay personas donde quiera que usted viva, que le llamamos hombres de paz. Personas en la cual el Espíritu Santo ya está trabajando. Porque estas acciones de él hablaba de un trabajo previo del Espíritu. Vea cómo Dios toma la iniciativa para conducir a Cornelio a la salvación. Ve el versículo 3. Ahora, dice aquí, en vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios.
Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón surtidor, que tiene su casa junto al mar. Note cómo Dios toma la iniciativa. Antes de que Cornelio conociera a Pedro o comprendiera el evangelio, Dios ya había intervenido. Lo llamó por nombre, tomó en cuenta sus oraciones, está bien, y lo dirigió ahora hacia el mensajero que él quería que escuchara. Cornelio no sabía dónde encontrar la respuesta, pero Dios sabía dónde estaba Pedro. Dios sabía dónde estaba Cornelio. Y él planeaba unir a ambas personas. Sus oraciones, sus limosnas no compraron la salvación. Por eso era necesario de que Cornelio tuviese un encuentro con Pedro para que éste le explicase lo que es la salvación. Dios preparando el corazón como la oportunidad. En este caso, usted ve cómo en el verso 7, e ido el ángel, dice aquí, que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían, los cuales envió a Jope después de haberle contado toda la visión. Note cómo este hombre, inmediatamente que ve la visión, inmediatamente se mueve en obediencia. Pero Dios sincroniza el encuentro de los dos. Al día siguiente, dice el verso 9, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Una coincidencia? No era una coincidencia. Note cómo ellos llegan a la casa de Pedro y Pedro inmediatamente va arriba a la azotea. Note la orquestación del Espíritu Santo, cómo va preparando los momentos, los tiempos, las personas, y lo hace coincidir exactamente cuando Él quiere. ¿Qué nos enseña esta primera parte, mi querido hermano? Que nosotros no debemos de confundir respeto por Dios, oración, servicio, generosidad con reconciliación con Dios. La pregunta aquí no es qué tan bien uno hace o qué tan bien haces, sino si estás confiando en tu moralidad, en ti mismo, o has descansado o has puesto tu fe en Jesucristo. Hermano, aquí nosotros vemos a una persona moralmente correcta, con posición social, respetado, pero completamente perdido, sin la salvación. Yo todavía recuerdo en Río Verde, San Luis Potosí, que fuimos a evangelizar, y después de nuestro recorrido llegamos a una casa y pregunté: ¿quiénes de aquí es una persona que ustedes respetan? Me dijeron: aquel señor de allá es un hombre correcto. Nosotros tocamos la puerta de él y ahí estaba toda su familia, era un líder de su familia, montones de personas, su abuelito, todo el mundo estaba allí, y tocamos la puerta, un hombre sumamente respetado, y abrimos la palabra y le hablamos acerca del evangelio y le dijimos, hablamos de Efesios 2, 8 y 9, que la salvación no es por obras, que la salvación es cuando tú pones tu confianza 100% en Jesucristo. Y a aquel hombre se le abrieron los ojos así y dijo: yo quiero a Jesucristo. Y en aquel día, hermano, él aceptó a Cristo. Le dijo a la mujer: tú también tienes que aceptar a Cristo. Y todos los hijos y toda la familia oraron y se entregaron a Cristo. Porque él entendió, mi querido hermano, que la salvación es por fe en Jesucristo, no por fe en uno mismo o en las buenas obras que uno hace.
Por lo tanto, usted ve aquí ahora el segundo movimiento en la historia. Usted ve ahora cómo se pasa la historia de trabajar con Cornelio. Ahora el Espíritu Santo empieza a trabajar con Pedro. Vea la escena, versículo 10. Dice el verso 10. Nos quedamos en la historia. Las personas llegan a la casa de Pedro. Pedro está en la azotea. Bien, estamos hasta ahí. Vamos a ver ahora la escena que sigue. Dice que tuvo hambre, se quería echar unos taquitos el hombre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, dice la Biblia que le sobrevino un éxtasis. Y dice que vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual habían todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Esta es la escena. Pero ¿cuál fue la reacción de Pedro? De ninguna manera, Señor, no. Ahora, no le echemos pedradas a Pedro, porque cualquier judío que se le presentaba esta escena hubiese reaccionado probablemente de la misma manera. ¿Por qué? Porque era la instrucción del Antiguo Testamento, de la ley, que específicamente, si lo quiere buscar, es Levíticos capítulo 20, del versículo 25 al 26, hay entre otros pasajes, prohibiciones acerca de la comida. Ahora, ¿cuál fue el propósito de esa prohibición de las comidas? Vean, el objetivo fue que Israel se separara del mundo gentil. Ahora, si usted ve en la narración aquí, Pedro se resiste la primera vez. Entonces tiene que volver la segunda vez. Y Dios le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común, no lo llames sucio a lo que yo he limpiado. Hermano, era tan arraigado esto de no comer ciertos alimentos que la visión tuvo que repetirse 3 veces, hasta que cuando termina la tercera vez se recoge el lienzo y va hacia el cielo. Ahora, esta visión tenía doble significado. Por una parte, las restricciones de ciertas comidas del Antiguo Testamento quedaron abolidas. Número 2, la visión aquí representaba la inclusión en un solo cuerpo, tanto de judíos como de gentiles. Aquí había un simbolismo, mi querido hermano, donde los animales impuros representaban a los gentiles y los animales puros que se podían comer representaban a los judíos. Entonces, ¿cuál es el significado teológico de esto? Era una señal visible, como le dije anteriormente, de separación, distinción entre animales limpios e inmundos. No era un capricho de Dios, explicaban, incluso, hermano, también no eran por razones de salud. No, ese no era el objetivo. Marcaban de manera cotidiana que Israel había sido apartado para Dios y que debía representarlo en todas las naciones. Es decir, esta prohibición señalaba que ellos tenían que ser santos. ¿Por qué? Porque el mundo gentil no adoraba a Dios, no buscaba a Dios, y esta prohibición era como un simbolismo de qué manera ellos debían distanciarse de las prácticas mundanas. Pero esa misión fue olvidada. Los judíos tomaron el hecho de que ellos debían comer animales limpios como un símbolo de superioridad. Mientras Pedro meditaba, porque imagínense, póngase en la posición de Pedro. Mientras Pedro meditaba en esta visión, aquí en la escena dice que fueron enviados las personas que Cornelio mandó.
Pero hay algo que nosotros no podemos perder de esta narración y de esta visión. Aquí los animales no eran animales, se trataban de personas. Dice el verso 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, porque hermano, era como una aparente contradicción. Si a mí toda la vida en la ley me enseñaron a no comer estos alimentos, pues entonces ¿por qué ahora yo veo una visión con que me dice que lo coma? ¿Qué significa todo esto? Por eso es que dice el versículo 17 que Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre qué significaría la visión que había visto. Dice aquí, hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por su casa, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, porque fíjense, el hombre todavía está en shock. ¿Qué significa esto? Y esto, pero he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, le dijo el Espíritu, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Note cómo aquí empieza el Espíritu Santo también ahora a trabajar con Pedro. Yo no sé si usted vio este detalle antes, pero vea, porque yo sé que es un pasaje conocido, pero hay ciertos detalles que tal vez no son tan conocidos. En el verso 21, vea cómo empieza a reaccionar Pedro. Mire esto. Hasta ese momento él está en shock, él está perplejo. Entonces Pedro, descendiendo en donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Para qué soy bueno? En pocas palabras, ¿no? ¿Cuál es la causa por la cual ustedes han venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, ojo, haciéndoles entrar, los judíos no permitían gentiles en su casa. Note, esto ya aquí se empieza a ver el trabajo del Espíritu en Pedro. Primeramente, hermano, los deja entrar. Y número 2, los hospedó. Eso era inconcebible. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos hermanos de Jope. Hermano, aquí usted ve al Espíritu Santo confrontando a Pedro y derribando algunos de sus prejuicios. Para que nosotros entendamos que en la práctica nosotros no podemos darle un trato preferencial a una persona porque sea rico, porque sea pobre, porque sea de mi país o porque sea de mi pueblo, que sea un extranjero, que sea un profesional, que sea un trabajador sencillo. Nosotros somos cristianos no porque fuimos mejores que ellos, más inteligentes o más espirituales. Fuimos alcanzados con la misma misericordia. Por lo tanto, usted ve cómo este trabajo ya empezó en la vida de Pedro. Creo que eso fue más o menos lo que le pasó a una señora muy cristiana cuando yo viví en Costa Rica. Cuando yo salí de Cuba fui a Costa Rica y, como decimos, no teníamos ni nada, y fuimos a una casa de una señora muy rica y muy cristiana supuestamente. Mi padre nos alojó en una casita que tenía, era como una casita para los trabajadores, para los criados. Ahí estábamos nosotros en esa casita, y mi padre le cuidaba la finca a la señora. Y un día nunca me voy a olvidar, mi papá tratando de curar al perro de la señora, parece que le dolió la cura y el perro se volteó y mordió a mi papá. Y bueno, cuando llega la señora, le cuenta y le dice: mire, estaba curando al perro y me mordió. Y dice la señora: ¿y cómo está el perro? Eso fue real. ¿Cómo está el perro?
Para mí el perro vale más que tú. ¿Me explico? Esa mentalidad hay que cambiarla. Nadie es superior a nadie. Nadie vale más que nadie. Todos somos, ¿qué? Creados a la imagen, a la semejanza de nuestro Dios. Y todos merecemos la misma dignidad y el mismo respeto. Pero vea que cuando la historia avanza, Dios pone ahora en la boca de Pedro ir donde está Cornelio y predicarle el evangelio. Y note cómo Pedro lo predica. Ve el verso 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Note aquí, yo creo que le mandé un mensaje a ustedes acerca de ese pasaje, de cómo Cornelio fue un instrumento para que otra persona se salvara. Llamó a sus parientes, a sus amigos. Ven. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro lo levantó diciéndole: levántate, porque yo mismo también soy hombre. Si dicen que Pedro fue el primer papa, que no lo fue, ¿por qué los papas permiten que se le arrodillen personas para adorarlo como si fuera Dios y aceptar la adoración de otras personas? Y no digamos papas, digamos también personas que están supuestamente superestrellas, predicadores superestrellas que se le da un trato semipapal. Pedro lo levantó inmediatamente. Hermano, el mensajero del evangelio es un instrumento humano, no el objeto de la fe ni de la veneración de ninguna persona. El oficio pastoral ciertamente merece respeto, pero no convierte a un ministro, no importa en qué denominación sea, como una celebridad espiritual. Aquí no hay celebridad espiritual. El único célebre es Jesús de Nazaret, el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es la celebridad a la que adoramos, y es a Él que nosotros le rendimos culto, le rendimos pleitesía, porque Él es Señor de señores. Ahí debe de ir la adoración. Pero mire cómo Dios atrae a los inconversos. Y hablando con él entró y halló a muchos que estaban reunidos. Note cómo el Espíritu Santo prepara la audiencia. No solamente preparó a Cornelio, ahora prepara la audiencia. Todo listo. El Espíritu Santo tenía ya el escenario para que Pedro ahora diera el mensaje. Pero ahora Pedro da el mensaje con un corazón renovado. ¿Se dan cuenta? Cómo el Espíritu Santo tuvo que trabajar en Pedro para que cuando él diera el mensaje, su corazón estuviera limpio de prejuicios delante de Dios. Que viera a esas personas con amor, que viera a esas personas con respeto, con dignidad. Ahora sí, Pedro estaba preparado para predicar. Y le dijo: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. En pocas palabras, ustedes saben qué abominable es que yo me reúna con ustedes aquí. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre lo llame cochino, sucio, común o inmundo. Eso lo tuvo que aprender un apóstol. ¿Cuánto más nosotros tenemos que aprender la dignidad del ser humano? Que a nadie lo llame sucio, que a nadie lo llame común. Por lo cual, al ser llamado, verso 29, vine sin replicar. Así que pregunto, díganme, ¿por qué causa ustedes me han hecho venir? ¿Noten ya el cambio en la vida de él? Entonces Cornelio dijo:
hace 4 días yo a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora novena, viene siendo como las 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un surtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros, oiga, estamos aquí vean estas palabras, hermano. Estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Escuchen estas palabras. Esto me dice, ve esta frase: estamos aquí delante de Dios. No porque vean que Pedro era Dios, no. Ellos reconocían que el momento de la exposición de la palabra es el momento de escuchar la voz de Dios. No es el momento de escuchar los chistes del pastor, del predicador. No, es la hora de escuchar a Dios. La seriedad de la predicación, mi querido hermano. Cuando la escritura es expuesta, un edificio como este o como cualquier otro se convierte funcionalmente en una sala de audiencia ante el trono de Dios. La distracción, el consumo de celulares, mientras está predicando la palabra, contradice completamente. Es una falta de respeto cuando Dios habla. Cuando hay cualquier predicador que esté predicando la palabra, hay que respetar ese tiempo. Hay que respetar el momento cuando el Señor habla por medio de su palabra. Pero Pedro presenta aquí, mis queridos hermanos, el mensaje del Evangelio completamente centrado en Jesucristo. Ve el versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Wow, ya le cayó el 20. Ahora verdaderamente entiendo de que para Dios todas las personas son iguales. ¿De veras, Pedro? Ya. Sino que en toda nación sagrada, con el que le teme y hace justicia. Dios envió el mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todo. Poca palabra, empieza presentando a Jesucristo como el que trae paz, como el Señor de todo. Vea también, presenta a Cristo como el ungido, el que manifestó el poder de Dios. Versículo 37. Vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y ahora presenta a Jesucristo, su muerte y su resurrección, hermano. Cuando hay la predicación de la palabra, cuando se evangeliza, nunca, jamás puede faltar la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas, de que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios ya había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Es decir, nosotros somos testigos de esa resurrección. Nosotros lo tocamos, nosotros comimos, nosotros bebimos con él. Y ahora lo presenta Jesucristo
como juez. Y nos mandó que predicásemos al pueblo. Y es la misma orden para nosotros. Nos manda que prediquemos al pueblo y que testifiquemos que Él es el Dios que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Jesucristo no es solamente Señor, Jesucristo es el juez. Hoy en día dicen: no me juzgues. No sé, que yo no te voy a juzgar. Hay uno que te va a juzgar. Jesús es el juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Dios ordenó testificar que Jesús es juez, es el juez designado para toda la humanidad. Y es precisamente ese juez el que fue a la cruz, que pagó, llevó en su cuerpo el castigo que tú y yo merecíamos. Él fue el que derramó la sangre para la limpieza y perdón de pecado. Es Jesús, es su persona, es la cruz el centro de nuestro mensaje. Aquí no hay campo para ser originales. Ese es el mensaje de la cruz, de Jesús muerto y Jesús resucitado. Todo aquel que en Él cree, ¿qué cosa es creer? Es poner su confianza en que la obra de Cristo en la cruz fue 100% suficiente para mi salvación. No es que yo haga un 90% de fe y pongo un 10% de obras. No, cuando yo digo que yo tengo que hacer obras para salvarme o para mantenerme salvo, yo simplemente estoy diciendo que la obra de Cristo no fue suficiente, porque entonces yo tengo que añadirle algo más. Y la palabra de Dios nos dice que la salvación es por gracia. Y si yo tengo que pagar por algo, ya no es gracia, ya no es regalo, se convierte en una compra. Y la salvación no se compra, la salvación es un regalo de Dios. No tienes que pagar nada, no tienes que arrodillarte de ningún lugar, no tienes que hacer promesas, no tienes que hacer penitencia, no tienes que hacer nada, porque Cristo en la cruz lo pagó todo. Pon tu fe 100% en Él, en lo que Él hizo en la cruz, y serás salvo tú y tu casa. Esa es la palabra, ese es el evangelio, eso es lo que hay que decir. Gloria a Dios. Y dice la palabra que mientras estaba predicando, noten este detalle, hermano, porque esto está tremendo. Pedro predicando la palabra, Pedro predicando a Cristo. Y dice: mientras hablaba Pedro estas palabras, mientras todavía estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Vean la importancia de que cuando tú, mi querido hermano, das un mensaje centrado en Cristo, centrado en la cruz, el Espíritu Santo va a estar allí respaldándote. El Espíritu Santo va ¿a qué? A mover los corazones. Hermano, por eso no tengamos miedo. Predicar la palabra, porque no somos nosotros hablando, es el Espíritu Santo tocando los corazones de las personas. No es algo que hacemos en la carne, es algo que el Espíritu Santo, ¿qué? Hace. Vea cómo termina toda esta historia. Cayó sobre todos los que lo oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, también judíos, con los mismos prejuicios, se quedaron atónitos. Hermanos, se quedaron así. Porque se recordaron de Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo sobre judíos. Pero ahora se ve el Espíritu Santo cayendo sobre gentiles. ¿Qué? Yo pensaba que nosotros éramos especiales. No. Porque los oías que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Las lenguas, hermanos, no me quiero meter en un estudio sobre las lenguas acá porque no tengo tiempo, más bien ya casi tengo que ir terminando. Era una evidencia audible
visible para los creyentes circuncidados que Dios había concedido. Y aquí en este caso había concedido el Espíritu Santo también a los gentiles. Es decir, fue una muestra para Pedro y para todos los demás de que fue lo mismo que pasó en el día de Pentecostés. Por lo tanto, el hablar en lenguas acá no es un requisito para la persona recibir al Espíritu Santo. Esto se usó como evidencia de que sobre estas personas también había caído el Espíritu Santo. Hay mucho más que yo puedo explicar, hermano, pero por asunto de tiempo tengo que dejarlo ahí. Pero mira algo que sucede después. Entonces, capítulo 47, respondió Pedro: ¿puede acaso alguno de aquí impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Dice que mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase con ellos por algunos días. Hermanos, la gracia llevó el cetro a quienes estaban lejos, los gentiles, ajenos al pacto, sin esperanza, fueron ahora unidos a Cristo y recibidos ahora como un solo pueblo. Usted ve a aquellos que no se podían ver ni en pintura. Usted ve a aquellos que se odiaban mutuamente. Ahora usted lo ve compartiendo. Ve aquí, quédate con nosotros. Se volvió ¿qué? La comunión. Ahora comían juntos. Ahora ¿qué? Compartían una misma casa. Compartían una misma mesa. Antes la mesa creaba una división. Ahora la mesa era el momento de comunión entre ambos. Todo este pasaje confronta dos engaños. Dos engaños. La Biblia muestra que la moralidad, la religiosidad no sustituyen la fe en Jesucristo. Nadie puede ser salvo por ser moralmente correcto. Y número dos, Pedro demuestra que la conversión de un alma, de una persona, no elimina por completo, hermano, todos nuestros prejuicios. La pregunta para la iglesia es esta: ¿a quiénes mantienes a distancia, aunque Dios te mande acercarte a ellos con el evangelio? ¿A qué personas nosotros mantenemos de lado? ¿A qué personas nosotros lo hacemos menos? Ese es un mensaje para nosotros también. Fue un mensaje para Pedro y fue un mensaje para nosotros, para que nosotros corrijamos eso y veamos a todas las personas con la misma dignidad. Dios preparó al oyente, corrigió al mensajero, puso a Cristo en el centro, confirmó por el Espíritu que los gentiles ahora pertenecían plenamente a su pueblo. Todos ahora, no importa de qué país sea, no importa qué sea tu condición, por la gracia y mediante la fe en Jesucristo, ahora somos una sola familia. Ahora somos hermanos, somos coherederos de la gracia y somos herederos de Cristo Jesús mediante la obra de Él en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios.